Bienvenidos a Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven empresarios, emprendedores, visionarios para saber qué hacer y qué no hacer en sus emprendimientos, negocios o empresas. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, señores, porque existen muchas mentes brillantes, como me gusta decirlo, muchos visionarios que tienen grandes ideas de negocio o que ya tienen un negocio o un emprendimiento que está corriendo, pero a veces se paralizan por querer todo perfecto o por no tener la claridad necesaria a la hora de hacer esas inversiones en tal vez legalizar el negocio o el lanzamiento de un producto. El día de hoy tenemos con nosotros una mujer que rompió esos moldes y ahora ayuda conjuntamente con su esposo en República Dominicana a todos estos emprendedores. Ella es Stephanie Ramírez, CEO de Acercor Plus, y ella nos va a mostrar cómo, teniendo una buena estrategia, ya que es estratega digital, puede crearse esas grandes empresas y diversificar incluso sus negocios. Así que quiero darle la bienvenida a Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos más que agradecidos por este espacio que tú nos estás obsequiando. Muy complacidos porque yo sé que en todo el mundo hay emprendedores, hay personas que tienen esa mente visionaria o que tienen esa idea de negocio y a veces por querer todo perfecto o por no tener la claridad se frenan a la hora de hacer sus negocios. Cuéntame un poco primero de ti. ¿Cómo pasaste tú de ser estratega digital a ser la CEO de tu propia empresa junto a tu esposo? Bien, bueno, soy Stephanie Ramírez, como ya mencionaste. Stephanie Ramírez es licenciada en Mercadotecnia. Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con ventas, con creación, con todo lo que tenga que ver con creatividad. A mí siempre me ha gustado. Ha sido todo un proceso, no fue nada de la noche a la mañana. Como siempre digo, está primero lo que es la preparación, estudiar, investigar, ver qué es lo que queremos lograr y ya luego, de la mano de mi esposo, claro está, formamos nuestra primera empresa llamada Acercor Plus. Y yo tengo entendido que ustedes asesoran a muchos emprendedores. Ellos tienen sede en República Dominicana. Pero ya que tienes una cartera de clientes y que sé que has visto muchos emprendimientos diferentes, ¿cuál es el mayor error que tienen estos emprendedores o estos CEO en potencia a la hora de pasar del plan a la acción? Esa es una excelente pregunta, de verdad que sí. Uno de los grandes errores es hacer o emprender o formar una empresa por lo que está en la vanguardia. Muchas veces sin saber del tema, muchas veces sin prepararnos, sin tener un plan estratégico, nos lanzamos a tener emprendimiento sin un plan. Eso es un error garrafal y sobre todo no contar con asesores que te ayuden a organizarte, ¿verdad? A registrar tu nombre desde el principio. Sabes que sí ocurre mucho eso y lo he visto también. Nosotros tenemos una agencia que también trabaja con emprendedores y llegan a ti con que abrieron un Instagram o tienen un logo hecho en cualquier aplicación ahí online, crearon eso, están rodando su emprendimiento con esto y entienden que están legalizados o entienden que ya tienen un negocio formal o una marca. ¿Has visto tú casos como estos? Claro que sí, eso pasa frecuentemente. Hemos tenido muchos vendedores que llevan años trabajando con un nombre, con una marca, poniéndole ganas, haciendo ese trabajazo que hay que hacer en las redes sociales, esa inversión que hay que hacer. Y cuando ya por fin deciden hacer lo que dar ese paso más bien de la formalización o del registro de nombre, que es lo primero que debemos de hacer, se dan cuenta que o ya ese nombre lo tiene una persona o esa entidad no te aprueba ese nombre. Entonces, es por esto que siempre recomendamos que antes de dar cualquier paso,
vamos a buscar la posibilidad de organizarnos y registrar por lo menos nuestro nombre, porque ya con ese registro podemos iniciar a manejar ese nombre durante 10 años. O sea, tiene vigencia ese nombre. ¿Qué tan importante es a la hora de diversificar un negocio o de ampliarlo? Porque también esta es otra cosa, que a veces se tiene un producto, se ve que otras personas están creando productos o servicios dentro de ese mismo rubro y se cree que es la hora de hacerlo ellos también. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta como emprendedores o que ellos deben tomar en cuenta a la hora de diversificar o de querer ampliar ese negocio que tienen o esa marca? Claro, mira, hay muchas vertientes que debemos de tomar en cuenta, pero una es cierta, que debemos de analizar en qué punto se encuentra tu emprendimiento. O sea, qué tanto tú estás ganando, generando en ese punto para tú introducir otro producto o otro servicio. Debemos de investigar si estás listo, ya sea con la información necesaria para dar ese servicio, ya sea en el caso de las personas que son productos, si estás listo para dar a conocer o hacer ese producto, si estás listo, porque muchas veces copiamos porque vemos, así como tú indicas, a otras personas haciendo algo más, pero nosotros, de manera interna, estamos listos para poder ejecutar. Entonces, antes de lanzar, debemos de hacer un análisis de manera interna. Y si todavía no estás listo, es simple prepararnos, hacer un plan para entonces luego ejecutar, si así el emprendimiento lo puede. Totalmente de acuerdo contigo. Yo decía hace unos días en uno de mis contenidos en redes que a veces vemos emprendedores que quieren hacer envíos, vamos a decir. No pueden llegar, si estamos en República Dominicana, no pueden salir de la ciudad, no pueden llegar a Santiago, pero quieren hacer promoción en Santiago. Entonces, si tu negocio todavía no está en la capacidad de llegar a Santiago o de si estás aquí en Estados Unidos, llegar a Connecticut, enfócate en donde tú sí puedes llegar. Enfócate en donde tu servicio puede ser estrella y Exacto. puede llegar sin tener ninguna complicación. Y así es mejor. Ni te estresas tú como empresario o emprendedor, ni tampoco le quedas mal a los clientes, porque a veces se puede llegar a quedar mal a un cliente por no poder llegar a tiempo a un producto o servicio. Cuando estamos hablando de estos planes, vamos a imaginarnos que hay personas que ofrecen servicios y hay personas que son que ofrecen productos per se que llegan a la mano, físicos. ¿Es el mismo plan? ¿Es el mismo camino, por decirlo de alguna forma, que sea un servicio que yo lo doy online a que sea un producto físico? Bueno, esto definitivamente es muy personalizado. Eso va a depender de cada emprendimiento. Esto va a depender, así como dices, es diferente tanto para un servicio como un producto. Muchas veces, en el caso de los productos, es un poquito más complejo porque ahí tú tienes que ver la materia prima, cómo vas a elaborarlo, si tienes que ir, por ejemplo, en el caso de los productos, los cosméticos, si tienes que ir a un laboratorio a hacerlo o tú lo puedes hacer. O sea, ese plan estratégico va a depender de lo que esté en ese momento, ese emprendimiento, en qué punto y qué tan dado o no esa persona. Y claro está, hay diferentes tipos de planes, está el plan estratégico, está el plan financiero, o sea, todo eso va de la mano. Ahora yo quiero que hablemos un poco de lo que es café entre capas. Café entre capas es una diversificación también de su negocio, pero es en alianza con otras personas. Y quiero que hablemos de lo que es y cómo ustedes pudieron hacer que funcionara esta alianza sin el famoso sociedad no se debe, porque he escuchado mucho eso, no hagan sociedades, no se unan. ¿Qué es y cómo han funcionado? Wow. Bueno, café
Papas es nuestro nuevo bebé, lo hemos denominado así. Estamos con una pareja maravillosa. Ellos son de Creaciones Lina, Franklin Rojas y Lina Alcalá. Son una pareja de esposos también con los cuales nos hemos identificado. Lo conocemos a raíz de una primera alianza que tenemos con Grupo APE. Ellos son los que nos conectan a nosotros. Ya tenemos un tiempo conociéndonos y fue de una manera muy jocosa que surgió este nuevo negocio. Porque en el caso de mi esposo y de mí, ya no es el primer negocio de comida que tenemos, ya este sería el segundo negocio de comida. Pero lo habíamos pausado por cuestiones de tiempo, porque decíamos, mira, nosotros dos solos realmente no podemos. Vamos a dejar esto ya para una segunda etapa. Y pues en el caso de Franklin y Lina también pasaba lo mismo. Ellos decían, bueno, es que nosotros dos tampoco vamos a poder. Ellos también en algún momento tuvieron un negocio de... Y nada, un día en una reunión dijimos, wow, pero por aquí, por esta zona, no hay café, no hay una cafetería. eh, Nosotros tuvimos un café, una barra, perdón, hace un tiempo y comenzamos a hablar y en esa conversación surgió, pero mira, ¿y por qué no sacamos un café? Donde la especialidad del café son los club sandwich. Entonces, es algo muy bonito. Realmente nuestro centro es Dios y ese ha sido nuestro guía hasta el momento. Sabes que te quería primero saber cómo era el negocio y segundo, quiero que hablemos de la parte de sociedad. Muchos líderes, muchos emprendedores y muchos directivos le temen a lo que son las sociedades, no les gusta ese tener que dividir tal vez funciones, no solamente por el punto de las ganancias o las inversiones, sino más funciones. Entonces, ¿cómo has manejado tú estas alianzas con propósito? Antes de hacer una alianza, ¿qué nosotros recomendamos? Haz un plan de lo que tú quieres lograr. Ve y diseña lo que tú quieres para ese negocio. ¿Cuáles son esas aspiraciones a corto, mediano plazo que tú quieres para ese negocio? Luego, entonces, tú puedes buscar a unas personas que te acompañen en ese sueño, que también, pues, sea su momento de cuáles son esos sueños que esas personas tienen para ese negocio que van a hacer en conjunto. Pero, claro, se hace la debida documentación donde queda establecido cuáles son esas funciones, esos deberes y, claro que sí, esos derechos que va a tener cada persona en esa sociedad. Ciertamente se tiene cierto miedo para ser socios, aliados, pero yo digo que aquí lo que hay que buscar son las personas indicadas, no hacerlo deprisa, hacerlo con cabeza fría, poniendo todos los puntos que estén claros y, claro está, hacer un acuerdo de alianza, sociedad, donde quede ahí todo establecido, quede todo firmado y yo entiendo que ya a partir de ahí, pues es un éxito. Sobre todo esa parte de que todo esté bien en blanco y negro, escribir los contratos, no le deje a su libre albedrío qué va a poner cada persona o qué tiempo también va a dedicar cada persona al negocio. Deben estar claros en eso, porque yo veo que muchas sociedades, Stephanie, se pierden a veces porque uno entiende que está trabajando más que el otro, pero tal vez ese está trabajando más físicamente y el otro está invirtiendo más. Entonces tienen que tener las cosas bien claras y bien delimitadas. Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre los contratos. En el caso de tu otra empresa, de Acer Corp, es algo que
estás manejando junto con tu esposo. Yo, por ejemplo, tengo trabajando junto a mi esposo más de 10 años. Entonces, para mí, yo tengo como dicen, mis tips y mis cosas que me han funcionado. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han hecho cómo delegan cada función de cada uno de ustedes? ¿Y qué tú les recomendarías a otros emprendedores que también estén en esta misma posición? No solamente con su esposo, como en el caso de las dos, sino también con otras personas que colaboran con Ujú. ellos. Bien, mira, nosotros tenemos con Acercor Plus 4 años ya formalmente y realmente ha sido un camino gratificante porque cada uno de nosotros conoce cuáles son nuestros fuertes, nuestras debilidades, entonces nos enfocamos en eso. Por ejemplo, yo siempre digo, mi esposo es la mente maestra. ¿Por qué? Porque él es que se encarga de todo lo que tenga que ver con números. Él, él es números. Yo soy más marketing, más de lo digital, más estratégica. Entonces, hemos sabido hacer como ese engranaje que nos permite entonces poder ayudar y socorrer a esas personas que nos necesitan de una forma o de otra. Me gusta mucho y me gusta también que la empresa de ustedes puede manejar ambas cosas, al igual que de nosotros. Me identifico mucho contigo porque en mi caso es igual. Mi esposo es el que maneja todo lo que tiene que ver con contabilidad y números y eso, y yo manejo la otra parte de la empresa. Pero deben también delimitarse las cosas en ese sentido. A mí me ha funcionado muchísimo la comunicación. Yo digo, lo bueno es la comunicación, que yo entiendo que algo se debe hacer de una forma, yo no voy y le digo, no, yo entiendo que, no, 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 yo tengo mi función y si él tiene su función también, yo no tengo que estarme metiendo en la función de él ni él se mete en la función mía. O sea, podemos decirnos algunas cosas que pensamos, pero cada uno está delegado para una función en sí. Vamos a volver a la parte de los negocios y las marcas. ¿Qué tan importantes son los valores y la coherencia de esos valores de un negocio a la hora de tú lanzar una campaña publicitaria, por ejemplo? Buena pregunta y de verdad que te agradezco que la hicieras porque ahora, hoy en día, los emprendedores se están montando mucho en la ola de las redes sociales, sin importar cuáles son esos valores que tú como persona y tu emprendimiento o empresa tienen. Esto yo siempre lo he dicho, tiene que ir de la mano obligatoriamente, porque te hago un ejemplo. Nosotros como empresa, que es algo serio que manejamos, imagínate que yo salga en redes sociales bailando inapropiado o con una vestimenta inapropiada. O sea, debemos de cuidar y ser coherentes con lo que queremos transmitir. Si nosotros queremos transmitir que somos unas personas que confiables, que somos unas personas responsables, pues así mismo debemos de actuar. Así que sí, debemos de hacer esa recomendación a los emprendedores. No se monten en la ola por simplemente estar en tendencia. O sea, vamos a evaluar si realmente eso les conviene o no. Sabes que eso hace mucho que el negocio también sea duradero en el tiempo o que sea sostenible. Yo pienso que los valores son de los puntos después de la claridad más importantes de un negocio o de una marca. Si tú estás claro en los valores que tú quieres transmitir, en los valores que tiene tu negocio o tu empresa, eso también se va a ver a la hora de tú lanzar una campaña, lanzar un producto o ampliar un servicio. Entonces, yéndonos a la parte de la Ujú. sostenibilidad, que debemos aclarar que sostenibilidad no es solamente dinero, sino sostenibilidad es que en el tiempo las cosas perduren. ¿Cómo puede hacer un negocio para que dure en el tiempo, para que sea sostenible? Que yo sé que es algo de lo que tú también trabajas mucho. ¿Cómo lo podemos lograr? Al menos unos cuantos tips, claro está. Perfecto. Mira, para ser sostenibles debe de haber mucha organización. Debemos de estar organizando desde abajo, porque muchas veces tenemos muchas ventas, pero no tenemos una organización financiera
lo suficiente como para ver realmente las ganancias de esas ventas. Muchas veces tenemos muchas ventas, pero nuestro servicio al cliente no es excelente. Entonces, hay muchas vertientes que debemos de tomar en cuenta para poder ser sostenibles en el tiempo, para poder trascender y que cuando se hable de tu empresa o de tu emprendimiento, la gente pueda emitir un mensaje positivo acerca de ti. Muy importante. Y saber, como dije ahorita, que el dinero no es sostenibilidad, es eso que la gente va a perdurar contigo, va a fidelizarte como su marca o como su mentor o como su empresa. Crea esa fidelización dentro de tu negocio. Pero también debemos entender, Stephanie, que a veces muchos de nosotros como directivos nos hacemos esclavos operativos. O sea, que queremos como llevar el ritmo de todo y no queremos soltar, no queremos delegar, no queremos hacer que el otro también cumpla su función. Entonces, ¿qué tan importante es esto a la hora de nosotros crear nuevos proyectos o a la hora de querer ampliar el negocio, el aprender a delegar? Bueno, la palabra delegar es una palabra que el emprendedor no conoce. Es la realidad. Y es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque cuando tú trabajas en algo que para ti es importante, es un poco difícil o cuesta arriba tú poder soltar eso. Ahora bien, cuando ya tú tienes una estructura, estás organizado, que es lo primero que debemos de hacer, pues tú te puedes dar el permiso de delegar, de tener a puedan ayudar, de optimizar lo que es tu tiempo, de que también puedas tener un tiempo de descanso, de que no necesariamente todavía son las 10, 11 de la noche y estás atendiendo clientes, o que es un domingo y no tengas un chancecito de ni siquiera estar libre para estar en la iglesia agradeciéndole a Dios. O sea, en el momento exacto que tú quieras delegar, lo primero que tienes que hacer es tener lo que es tu emprendimiento organizado y sobre todo saber y estar en calma a quién vas a delegar, porque debes de confiar en lo que es tu equipo, preparar a tu equipo para que puedan entonces asistir a los clientes de una manera óptima. Así es. Ya finalizando, quiero dos cosas. Primero, que me digas dónde se pueden comunicar contigo, tus redes sociales, cómo pueden seguirte. Y lo segundo es preguntarte, si hoy tuvieras que empezar desde 0000, ¿qué es lo primero que harías? ¿Ok? Pues nuestras redes sociales son @acercorplus SRL. Nuestros números de contacto son 809-496-7212 y 829-788-6582. Y estamos en la Plaza Argentina, local 5D. En el caso de Café Entre Capas es @Café Entre Capas. Y tenemos los mismos números y estamos también en la Plaza Argentina en el local 5P. Continuando con tu pregunta, si tuviera que iniciar desde cero, wow. Bueno, primero analizaría cuál es ese modelo de negocio que yo quiero seguir, qué negocio yo quisiera sacar, investigar sobre el mismo, volver y decir, bueno, yo estoy lista para hacer ese modelo de negocio, ¿qué me falta? ¿Qué tengo? Haciendo ese plan por escrito, siempre lo he dicho, no dejen todo a la mente, vamos a escribir, vamos a documentar el paso a paso de lo que queremos lograr. Ya luego que yo tenga ese plan, entonces voy ejecutando poco a poco eso que quiero lograr. Bueno, te agradezco de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias. Y yo sé que muchas personas ya tomaron anotaciones de todo lo que pueden o deben hacer en sus negocios o sus emprendimientos. Gracias por estar con nosotros, Stephanie.
Muchas gracias a ustedes, bendiciones. Amén. Bueno, señores, pasar del plan a la acción requiere mucha valentía, pero tener un negocio sostenible requiere humildad, requiere saber delegar y también, si te vas a asociar, buscar ese socio perfecto que vaya con tus valores. Ese es el resumen de lo que puedo tener del día de hoy, de esta conversación con Stephanie. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos sigues a través de YouTube, suscríbete a nuestro canal. Aquí debajo está la campanita. Y dale para que te recuerde cuando subimos un video nuevo. Gracias también a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de podcast y en los canales de televisión que transmitimos este programa. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios.